Me compartís y... Dale. Perfecto, vamos a compartir entonces la pantalla. Y vamos a irnos a texto. Acá está. ¿Vos lo ves bien ahí? Para que está función de compartir las pantallas. Ahí está como armando. No sé si esto lo puedo poner en pantalla más Ahí está. grande. Sí. ¿Para qué lo voy a agrandar? A ver, yo de acá de dónde lo agrando. Acá. Bien, perfecto. Voy a subir esto. Ahí estamos. ¿Vos lo ves bien ahí? Ahí voy. Yo lo veo. Perfecto. Bueno, Ahí está. va a retomar mucho de lo que ya vimos con el capítulo de Juan Agüero del libro Matrices Epistemológicas o Sí, Entramados Epistemológicos, era Entramados Epistemológicos en Trabajo Social. El primer capítulo que nosotros sí, hablamos de la construcción de la ciencia moderna y de las sí. distintas matrices o paradigmas. Bueno, va a hablar, constantemente va a estar trayendo eso, así que por ahí, con este hilo conductor se puede ir retomando y fundamentando y aportando desde también el capítulo de Juan, que están Bien. bien, ¿cómo es? Diferenciadas las matrices. Bueno, el paradigma de Bueno. las ciencias sociales, trabajo social e intervención, es de Spinoza, Pero Coronado no y puedo. Arroyo Rueda. Bueno, va a comenzar a hablar que ahí se me fue, acá. Se discute la ética profesional de los trabajadores sociales, la relación que establecen con los sujetos, los conocimientos que deben emplear para conocer también las problemáticas sociales, la naturaleza de la realidad, el ser social, y se bozan en el texto determinados elementos teóricos en torno a los distintos modelos de intervención desde tres paradigmas: el positivismo crítico, la hermenéutica y las dos perspectivas, descolonial y los derechos humanos. O sea que va a hablar Bien. de esos cuatro posicionamientos y cómo se discute la ética profesional, la relación con los sujetos, con la realidad. Va a ir abordando cada uno de esos paradigmas. Bueno, la esencia de este libro, dice él, que es enfatizar que no existe un único camino para comprender la realidad social y al sujeto, que no hay un solo método, un único método como fue el que nos planteó la ciencia moderna. Viene a desmistificar un poco eso. Implica Sí. partir entonces de suponer que la producción de conocimiento científico y la intervención social siempre traen consigo ideologías, utopías, valores, intereses de clase, posiciones políticas. Entonces, tanto la producción de conocimiento como la intervención social van a estar cargadas de todos esos bagajes. Bien. Entonces va a hablar del primer paradigma que él postula, que es, primero va a hablar de la educación post-ideológica y el monismo metodológico versus mirar con otros ojos, en la formación y en la práctica profesional de trabajadores sociales en México. Entonces habla que uno de los proyectos sociopolíticos actuales es el post-ideológico, que él lo denomina así CISET. Eh, Ideológico. claro. En este proyecto dice que se va a recurrir a la post-política como estrategia de negación de lo político. Se niega lo político y aparece la negociación con lo empresarial. Se considera que las ideologías ya no son importantes, hay una aplicación de buenas ideas, ¿no? Que sin importar de dónde vengan, van a asumir que estas buenas ideas son aquellas que funcionan. ¿Qué son las buenas ideas? Aquellas que funcionan. Significaría entonces aceptar los supuestos del capitalismo de una manera política. Ah, bien. Este discurso también va a recortar dinero, ¿no? Este llamado post-ideológico. Se produce también un recorte en la salud, en la educación, los gastos
en esas Bueno. áreas, en esos campos. En este contexto post-ideológico, que lo social es refilantropizado, dice él, que mediante la creación de determinadas fundaciones el mercado establece nuevas formas de caridad, incluso nuevas formas de esconder la explotación. ¿Qué tiene que ver? Con que en este periodo, denominado según SIC, lo que sucede es que hay un corrimiento del Estado, ¿no? De asignar Claro. presupuesto al área de la salud, de la educación, de regulación en Como, sí. Y como los 90, o sea, más o menos exactamente, parecido sí, a la claro, década tal cual, neoliberal. exactamente. Y mediante la creación de fundaciones va a haber también la refilantropización, el corrimiento también del Estado, de la asignación de determinadas tareas, y quienes se van a hacer cargo van a ser las instituciones de la caridad. Este paradigma, más o menos, no sé si pasé por alto que más o menos No, para cuándo, qué ahora época, ahí vamos está el en, contexto. ahora vamos a entrar en el paradigma, como dice acá arriba, en el Ah, bien. positivismo. Él ahora Ah, está dando un título anterior, antes de adentrarse a los paradigmas, que dice la educación posideológica y el monismo metodológico versus el mirar con otros con ojos. otros ojos. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Eh, entonces, dice, en el campo educativo de manera específica, un elemento encarna al universo post-ideológico, que eso tienen que ver con las innovaciones, que van a regir también los planes de estudio, que va a haber un enfoque desde la competencia. En trabajo social va a favorecer la renovación de un nuevo tipo de pragmatismo que va a estar basado en los intereses del mercado, la filantropía, y por tanto cada vez menos en preservar los derechos sociales de las personas y las colectividades. Se va a empezar a Bien, reducir, ¿no?, la labor de trabajo social, la labor del Estado, y se va a mirar con los ojos del mercado a la sociedad. claro. Mm, Ante un típico Estado ausente, claro, típico neoliberalismo, ante un Estado ausente neoliberalismo, es el sí. mercado, ¿bien? Que regula o propone las Exactamente. leyes. El reflejo del universo postideológico en la formación del trabajo social va a decir estos autores que está asociado a lo que Harvey considera hegemonía del neoliberalismo. Ahí lo va a empezar a contextualizar. Como forma de discurso. Entonces, este autor lo que dice que esa hegemonía se constituye gracias a que el neoliberalismo penetró en todos nuestros pensamientos, Claro. que muchos de nosotros hemos incorporado Sí. en la forma que interpretamos y vemos el mundo. O sea, que hay un discurso que propone este neoliberalismo y que se construye en hegemónico cuando se impregna también en nuestros pensamientos y en nuestra forma de ver al mundo, y que se va a ir naturalizando, ¿no?, si no se cuestiona. Y acá un ejemplo del caso del trabajo social mexicano, la aplicación de los axiomas neoliberales en la educación ocurre cuando la formación se omite el análisis conjunto de los elementos estructurales, o sea, no se ven los elementos estructurales en conjunto, intersubjetivos e individuales, sino que conforman las problemáticas sociales, y en cambio sí se favorece a la incorporación en los planes de estudios, ¿no?, de literatura proveniente de la psicología de bolsillo, el bestseller de conocidos motivadores nacionales e internacionales, que dice que el contenido abarca temas de autoestima, desarrollo personal, coaching, autoayuda. Entonces se va viendo, ¿no?, como un pasaje de lo colectivo a lo individual, Sí, que va impregnando nuestros planes de estudio y también nuestra intervención. Eso se vio desarrollado en México, digamos. Esto sí, podría tener graves repercusiones, dicen los autores, en los sujetos de intervención del trabajo social, porque lo que hace es reproducir lo que Montaño llama la autorresponsabilización del sujeto en la búsqueda y en el eso acceso a la provisión social. Entonces, dice, llegando al extremo de interpretar el éxito o el fracaso solo en lo individual, en términos de virtudes emprendedoras o de fallas personales, en vez de atribuirlos a alguna propiedad sistémica. Entonces se lo ve el individuo recortado y se empieza a crear y a construir este sujeto emprendedor, de ¿no? sectores, claro. Claro, que tiene que ver con una economización del discurso, ¿no?, que todo es asignado en torno a
Sí, no viéndolo conceptos como de un lo todo. económico, ¿no? En vez del el Claro, sujeto ya deviene en emprendedor, en consumidor, y también es responsable de su felicidad o de su fracaso. Eso propone un recorte del sistema familiar, del sistema comunal, del sistema de grupo, del sistema macro, o sea, de que no quede inserto a la estructura ni a las colectividades. Por ende, es sí. culpable de su felicidad o de su fracaso. Sí, él es el responsable. Lo que nos saca de la historia también, ¿no? De no entender el contexto en el que uno está inserto. Las ciencias sociales, dentro de ellas el trabajo social, se encuentra uno atrapado en una lógica instrumentalista o tecnocrática, cuyo efecto es la configuración de un discurso que sigue reforzando y legitimando esta lógica. Además, en trabajo social, la herencia empirista y pragmatista de la tradición más ortodoxa del positivismo ha tenido un fuerte arraigo. Como esto ya lo hemos visto. La implantación de la lógica, dice, posideológica, que habla él, en la formación de trabajadores sociales en México, va a evidenciar la circunscripción a un camino epistemológico, en el no fortalecimiento teórico como condición a priori de la práctica, en la implantación de políticas educativas que superponen la práctica sobre el análisis teórico, en la apropiación de esta racionalidad en los espacios de práctica, Ay, ¿de dónde estás? Me perdí. y también, ahí abajo estaba, y también Ah, ahí está. en el despliegue del humanismo liberal burgués, en los planes, bueno, es todo lo que se va construyendo a través de esta lógica, lo está caracterizando, ¿no? ¿Cómo va? Ideológico. Claro. Entonces, el espíritu de este texto está anclado a una renuncia de considerar que existe un solo camino, un solo dispositivo para pensar, para explorar, para inventar y para conocer, en trabajo social, en las ciencias sociales y en las demás ciencias. Hola Adriana. Hola Sol, buenas tardes compañeras. Perdón porque no pude volver a ingresar después, se No me pasa complicó. nada. ¿Qué te Estamos iba a decir? trabajando ¿Queda el texto grabada de toda la Mancinas. clase? Sí, sí, va a quedar grabada y la subimos a YouTube. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que Dale, sí. muy amable, gracias. Bueno, Eh, voy a participar. bueno, Dale, genial. gracias. Estamos repasando este texto, a ver, que es el paradigma de las ciencias sociales, trabajo social e intervención, eh, de Mancinas Espinosa, de Coronado y de Arroyo Rueda. Este texto va a retomar mucho lo que habla Juan Agüero en el texto de Entramados Epistemológicos en Trabajo Social, el capítulo número 1, que él va a hablar de la construcción de la ciencia moderna como hegemónica, y va a hablar de los distintos paradigmas, ¿no? Del positivismo, del marxismo, bueno, etc. Este texto también es como que suma al aporte que hace Juan, o el texto de Juan va a sumar a estos aportes si quieren seguir profundizando y si van a tomar alguno de estos paradigmas o matrices epistemológicas, mejor dicha, para el diseño, ¿sí? Entonces, lo que proponen estos autores es que van a discutir la ética profesional, la intervención profesional, dentro de los distintos paradigmas, en este caso tres, el positivismo, el crítico y la hermenéutica. Pero también van a involucrar las otras dos perspectivas, como el colonial y los derechos humanos. Ahora nosotros estamos hablando de que ellos proponen un proyecto sociopolítico actual que es el postideológico, que tiene que ver con la racionalidad neoliberal que se nos ha impuesto y que se ha reformulado y se ha construido en forma global a partir de los 90. Está hablando un poco de eso y cómo fue interfiriendo en el trabajo social. Yo acá se los estuve resaltando, resumiendo, poniendo colores para que sea también la lectura más rápida, más fácil. Nosotros nos habíamos quedado Em, eh, acá, igual que Najamovich, hasta ahí. Si querés empezar a leer, por acá, ahí era. Acá, ¿dónde? sí, este segundo párrafo. Acá el espíritu de este texto Ahí, es sí. anclado entonces a renunciar esto, de considerar que existe un solo camino. Esto es lo que se proponen los autores, fundamentar esto, que no existe un solo camino y una sola forma de conocer el mundo y también de producción o de intervención. ¿Sí? Que existen muchas formas. Entonces es necesario, urgente, incorporar la mirada de la autocrítica
de los fundamentos teóricos como condición para poder intervenir, ¿sí? También de la incorporación de las dimensiones ético-políticas, ontológicas, epistemológicas, metodológicas en trabajo social, como también elementos fundantes, invisibles e imprescindibles en toda intervención que se preste de ser consistente y profesional. O sea que es necesario todo esto para abordar una temática desde el trabajo social. Esto está bueno para que ustedes vayan, por ejemplo, señalando párrafos, sumándolos, para después a la hora de fundamentar en el diseño de investigación, ya tienen esto. Entonces dicen, Mancinas y otros proponen que es el año, ¿no? Y hacen un parafraseo del párrafo. Entonces pueden poner, proponen que es necesario y urgente incorporar un pensamiento crítico, ¿sí? Para fundamentar también teóricamente nuestra intervención social, para incorporar la dimensión ético-política. Entonces, vayan utilizando esto como materia prima, digamos, para fundamentar después en el diseño y poner en conversación a los distintos y las distintas autoras. Bien, y ahora sí va a empezar a hablar de las epistemologías de las ciencias sociales, antes de meterse en el positivismo y el trabajo social. Va a decir que existen diversas propuestas de construcción en las ciencias sociales, entre las cuales destacamos 3. Sol, perdóname, todavía no Sí. leí, pero esto tiene un poco que ver, también Samaja plantea algo así, ¿no? O sea, si bien es más, digamos, establece otra, es más concreto, pero hablaba un poco de esto, Samaja, de las epistemologías, si ¿Y, no estoy equivocada. qué tipo de epistemologías? No, O sea, ahora no me ¿desde dónde acuerdo, pero sé que había centra? Lo importante acá es rescatar en qué matriz nosotros vamos a centrar a ese autor o a esa autora. Porque Bien, epistemología se puede hablar, son claro, palabras muy vagas, ¿no? Muy ambiguas, que puede haber concepciones totalmente distintas. ¿Mm? Las está bien, epistemologías del sur, las epistemologías está bien, otras, claro. ¿sí? Está Bien. bien. Sí, yo ahora no me acuerdo, pero me acuerdo cuando la cursé en algún, no sé si en algún texto de eso, media tocaba algo de epistemología, pero bueno, no me acuerdo bien. Lo bueno Continuemos. es, bueno, genial, es saber No, para ubicar no el mezclar, autor sí. dentro de qué matriz lo vamos a ubicar. Perfecto. Bueno, entonces va a decir que existen dentro de las ciencias sociales 3 diversas propuestas de construcción. La primera tiene que ver con las ciencias naturales, Naturales. las ciencias explicativas, ¿no? La segunda con las comprensivas e interpretativas del mundo cultural, y la tercera, si bien son interpretativas y comprensivas, pero las va a ubicar en el plano más reflexivo o crítico. El positivismo, la hermenéutica y la teoría crítica. Son los paradigmas, dicen estos autores, que han influido en diferentes grados. Ustedes cada vez que aborden, o sea, tienen que decir desde qué lugar lo abordan. O sea, yo voy a decir, bueno, para mí hay 3 paradigmas. No, no es para mí. O sea, para tales autores consideran que hay Claro, muchos paradigmas, pero en su texto toman 3 paradigmas para poner en cuestión la intervención social del trabajo social, por ejemplo. El positivismo, la hermenéutica y la teoría crítica son los paradigmas que han influido en la formación y en el desempeño de la profesión de trabajo social. Entonces, adicionales a estos paradigmas actualmente están las perspectivas decolonial y de derechos humanos, que también están teniendo gran influencia en la educación en trabajo social. Estas propuestas de construcción de las ciencias sociales representan también proposiciones teóricas metodológicas sobre relación entre ideologías, utopías, visiones, formas de ver el mundo, valores, posiciones políticas, de clase. Entonces, muchas veces no explícitas, ¿no? Muchas veces están implícitas, se esconden. Entonces, es necesario entender que cada paradigma, como dicen estos autores, van a tener un posicionamiento. Y de ahí van a construir este conocimiento y estas formas de entender o ver el mundo.
A continuación, entonces dice, se presentan los principales postulados de cada uno de los paradigmas y de las perspectivas mencionadas y la contribución que va a hacer cada uno al trabajo social. Pueden ir anotando palabras claves, pueden hacer un cuadrito también. Vamos a empezar por el positivismo. Dice, surge de su afán de resolver el problema de la objetividad en la explicación de los fenómenos, ¿sí? Ante el rechazo de las ideas de la metafísica de la época. Entonces se va a centrar en el estudio de los hechos naturales, los cuales se conocen a través de la observación, de la experimentación. Esto nosotros lo vimos en el texto de Juan, ¿se acuerdan? Y que está el PowerPoint también, donde habla del positivismo, cuál es el modo de acercarse a esa realidad, de conocer la realidad. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Bien, perfecto. Acuérdense Sí. que tienen el PowerPoint también con el texto para Sí. apoyarse. Profe, ¿todo eso está en el campus o en YouTube? Sí, en el campus. Las clases grabadas están en el campus, también podés entrar por YouTube, y también en cada clase grabada que yo he subido está el texto, el PowerPoint y la clase grabada. Entonces, por ejemplo, con el texto de Juan Agüero está el PowerPoint, que también va proponiendo, o voy tratando de clasificar bien o especificar, me fue la palabra. Sí. Especificidad. Deletreaba. Tratando de especificar bien cada uno del abordaje que propone cada uno de estos paradigmas, cuáles son los autores principales, cuál es la época, cuál es el contexto. Si entran al aula virtual van a encontrar todo. Y las palabras O claves, sea, me acuerdo. Ese es el en el cuadro que campus, siempre hablando del campus. Sí, en el campus. Ahí están. Bien, gracias. Sí, sí, sí. Sí. De acuerdo a la clase, yo siempre subo la clase virtual también. Su pretensión entonces es conocer las causas que originan los fenómenos físicos para realizar generalizaciones, construir leyes que permitan predecirlos. Esto es todo algo que ya vimos todo, Sí. que estos autores van a retomar. En términos políticos, sus orígenes son revolucionarios porque es el heredero del iluminismo y lo que iba a buscar fuera del conocimiento, busca que fuera el conocimiento y no los dogmas religiosos del antiguo régimen determinaran, ¿sí?, el conocimiento y el estudio del universo. Entonces se va a empezar a diferenciar y es revolucionario para su época. Sin embargo, dice que una vez que surge, el nacimiento de la clase obrera lo que trajo fue consigo la burguesía claro, trajo consigo que la recién dominante burguesía de finales del siglo XVIII-XIX se sintiera amenazada por los intereses de esta clase. Entonces, lo que se propone acá a través de la objetividad es que se persigue con ella ahora los intereses de la clase burguesa. O sea, que a través de esa objetividad o a través de esos instrumentos que propone el positivismo, se propone sedimentar, construir los intereses de la clase de la burguesía, ¿no? Entonces las ideas del positivismo aplicadas con gran éxito al estudio de estos fenómenos van a empezar a permanecer y a permear también en el campo de los hechos sociales, o sea, las ciencias sociales. Los mismos métodos que se estaban tomando en las ciencias naturales es como que se traspasan, se traspolan a las ciencias sociales. Las disciplinas abocadas al estudio de la sociedad fueron adoptando los principios y los métodos del positivismo en la comprensión del mundo social. Acá hay dos exponentes del positivismo, como son Comte y Spencer, y los actores aquí son concebidos como receptores pasivos y dominados por la cultura. Les vuelvo a decir, el positivismo está muy bien explicado en ese PowerPoint y en el texto de Juan también. Entonces pueden sumar y pueden aportar lo que dicen estos autores más lo que va proponiendo Juan, porque creo que entre ambos se puede hacer un contenido quizá, más si van a abordar el positivismo, por ejemplo, en el proyecto, van a tener más cantidad de información. Y lo bueno que van en complemento, ¿no?, que pueden ir sumando.
Después también está Durkheim, que va a proponer estudiar los fenómenos sociales a través del método científico de las ciencias naturales. Él es el que lo propone, retomando los postulados del positivismo y va a crear las reglas del método sociológico, donde la primera regla, como se deben acordar, era considerar a los hechos sociales como cosas que van a existir independientemente de la voluntad del individuo, ¿no? Como externa esa realidad del individuo. Aparte, me acuerdo que en el PowerPoint también está dividido por Comte, Durkheim, cada uno de los Por cada pensadores, autor, claro. exacto, y qué ideas trae cada uno al Sí. positivismo, ¿no? En el positivismo, Y el contexto también el en que surgió. contexto, exacto. El investigador debe despojarse de sus nociones previas sobre el fenómeno, de lo subjetivo, de lo personal, de sus creencias, de sus sentimientos, y va a considerar que no es conocimiento científico todo eso, que es algo vulgar, va a desprestigiar, va a desestimar, va a estigmatizar todo lo que tenga que ver en la construcción del conocimiento, todo lo subjetivo, todo lo emocional, y por tanto va a estar excluyendo, ¿no?, de la ciencia a las mujeres, por ejemplo, a las masculinidades subalternizadas, a las diversidades, a los pueblos originarios. La neutralidad debe ser una característica fundamental, dice este paradigma, para poder asumir todo lo científico. ¿Sí? ¿Se sigue hasta ahí? Que Sí. empezó a hablar de todas las características del positivismo. Y ahora van a hablar de las contribuciones que hace el positivismo al trabajo social. Que hay una herencia, dice, el método único, ¿no? Una forma única. La práctica basada en la evidencia es otra de sus contribuciones. A ver. Dice que nos ha costado muchísimo dejar todo eso e enfrentarnos a la incertidumbre que genera el construir distintas, diversas otras formas de intervenir por fuera de esta racionalidad positivista. Va a haber como un desprendimiento, un desfasaje, un salirnos de esa discursividad, de esa narrativa, de esa lógica, de esa racionalidad positivista, neoliberal, para ir descubriendo otras formas de intervenir en trabajo social. Entonces dice, hemos reflexionado poco en cómo el monismo metodológico ha lastrado nuestra creatividad para pensar la intervención social como un proceso circular y no solo como una serie de pasos bien definidos y delimitados. Pues fíjate que acá, fíjense, propone también la creatividad, que es algo que el positivismo no permitiría. Además, sus postulados, la naturalización, la cosificación de los hechos, de los sujetos, la neutralidad, la primacía del método científico, han orientado no solo el conocimiento científico de los problemas sociales, sino también la intervención social. Por décadas, los trabajadores sociales han adoptado una visión parcial de la realidad al ver a los actores y a las relaciones sociales desvinculadas de las estructuras económica y social. Entonces, han contribuido al orden social a través del control, de la adaptación, del ajuste de esos individuos al sistema, ¿no? El que se corre está desviado de la norma, hay que volverlo de vuelta al sistema. Entonces el trabajador social mucho tiempo se encargó de eso, ¿no? De ordenar para progresar. Para ello sus principales funciones han sido educar, moralizar, disciplinar, todo lo contrario a lo que vamos a ir viendo, cómo va avanzando todo y qué nuevas formas se van proponiendo. Una vez listo el positivismo, vamos a la hermenéutica. ¿Sí? ¿Pudieron anotar más o menos? Sí. Bien. Se utilizó en un principio como el método para esclarecer el significado exacto de lo que se deseaba expresar en los textos sagrados. Entonces, se deduce que la primera disciplina en utilizarla fue la teología, después la filosofía, el arte, y recién en el siglo XIX se utilizó las ciencias sociales.
Entonces, aparece en el siglo XIX en Europa como respuesta a las pretensiones de objetividad que traía este positivismo que acabamos de ver. Y su puesta en relación con leyes generales. Sin la comprensión o captación del significado, no se puede aprender la complejidad de los fenómenos de las ciencias sociales. Por esto es que proponen estudiarlo desde una perspectiva de los seres humanos, desde lo interno, desde lo subjetivo. Fíjense cómo vemos anteriormente que los hechos sociales era externo al individuo, no se podía cambiar. También el sujeto pasivo, el investigador neutral. Acá empieza a haber como una especie de perspectiva por querer comprender al sujeto, aparece el sujeto. Schleiermacher, considerado el padre de la hermenéutica. claro, que también lo vimos en Sí, el texto de Juan, el padre de la hermenéutica. Después está Dilthey, Heidegger, sí, Gadamer, Iden, Ricoeur, creo que es Ricoeur, no sé cómo se pronuncia. La comprensión, dice, según Gadamer, está ligada al lenguaje. Se consigue en el discurso, pues es preciso entrar en diálogo con los objetos o con los sujetos para entender su comportamiento, ¿sí? Ahora se va a reconocer al otro y se va a entrar en diálogo con ese otro. Lo que va a hacer la hermenéutica es revalorizar no un único significado, sino que hay una polisemia de palabras, la complejidad. Se trata de buscar el sentido profundo del discurso, de poder interpretar lo que los sujetos dicen y otorgarle un sentido o intención que están ocultos en ocasiones hasta para el propio sujeto. El sujeto va a ser concebido, ¿no? Acá en la hermenéutica, como que la hermenéutica está interesada en explorar el ser histórico, no el ser individual, como propone el positivismo. No se preocupa por estudiar la realidad social desde el exterior, sino desde el interior, desde el interior. desde Sí, las esa parte me gusta. experiencias de los individuos. Gieden concibe a los sujetos como activos, como diestros. Son ellos los que construyen y reconstruyen el mundo a través de la interacción, construyen los significados sociales. Acá ustedes también las invito a recorrer de nuevo el PowerPoint, porque ahí, o el texto, porque ahí vamos viendo, bueno, por ejemplo, la hermenéutica y los distintos pensadores, autores que proponen ese paradigma. Entonces, ¿qué propone cada uno? Está como bien separado para poder, creo que, entenderlo mejor. Acerca de la postura que debe asumir el investigador en la hermenéutica, no es posible la comprensión de los hechos sin juicio previo. El investigador siempre proyecta su precomprensión, su prejuicio en la comprensión del ser. ¿Sí? O sea que se entiende acá, del ser histórico. Y el sujeto, para comprender la vida social, no toma una posición neutra. Ya no hay una neutralidad en el investigador, sino que participa, su capacidad de agencia siempre está históricamente situada. Entonces, el ser histórico, el investigador situado, que comprende el discurso, que a veces el propio sujeto desconoce o hay cosas que se esconden en ese discurso. Bien, entonces Gadamer afirma que la hermenéutica no hay un método, sino una ontología de la realidad que se va a mover circularmente y que se comprende en sí misma en la relación del todo y la parte. Esto está también en el otro texto muy bien explicado. El método que las ciencias de la cultura deben utilizar no es el generalizador, como propone el otro,
sino que el método individualizador o ideográfico a través del cual se pretende buscar singularidades de un fenómeno particular. Inmersión y participación activa del observador en la forma de vida. No particular. Bueno, acá el observador, el investigador, como en participación activa. Una vez aprendidos los significados que los actores le dan a las situaciones, se interpretan con el apoyo de las teorías y del uso del lenguaje científico. O sea que una vez que uno ha aprendido los significados de esos actores, o sea, yo voy a un barrio, conozco, comprendo los significados de los distintos vecinos y de las vecinas, una vez que llego a eso, los significados que ellos les dan a las situaciones en las que están viviendo, a la realidad o a un tema puntual, una vez que, por ejemplo, interpreto los significados que las distintas personas que habitan o que cultivan o que, sí, que habitan en el cordón que estábamos mencionando, fruto hortícola, ¿no? de Sierra de las Ventanas, yo recién ahí, según la hermenéutica, puedo interpretar con el apoyo de teorías y el uso del lenguaje científico, y es como que puedo hacer una producción. Una lectura, está bien. Exacto. El mundo de la vida, como lo denomina Habermas y Just, se comprende desde los significados que los propios actores le atribuyen y se reinterpreta desde los esquemas teóricos de la sociología a través del lenguaje corriente y técnico. Esto es la doble hermenéutica. Bien. Bien. Contribuciones que hace la hermenéutica al trabajo social. Dice que ha comenzado a retomar fuerza, y en el caso de la Argentina la proponen Natalio Kirchnerman y Alfredo Carballeda. También otros como Cordero y Cifuentes, y bajo la concepción de que la realidad es dialéctica y que el resultado de la acción social, la intervención desde estas nuevas propuestas, es vista como un proceso de posibilidades en la cultura, que lo que hace es iniciar una reflexión teórica sobre los problemas. Los discursos se van a convertir en el objeto de intervención social. Los objetivos van encaminados a elevar el bienestar subjetivo a través de la transformación de imaginarios, resignificación, y a promover las interacciones significativas. Lo que se pretende es lograr el reposicionamiento de estas personas a nivel social para potenciar su capacidad de acción individual y colectiva. Las apuestas son a la lectura de la dimensión simbólica de los sujetos de la intervención, sus experiencias, sus vivencias, su cotidianeidad, su práctica social, su acción social. Las teorías afines son el interaccionismo simbólico, las representaciones sociales, la fenomenología, el construccionismo social. Me acuerdo del interaccionismo simbólico, y eso puede preparar el final de psicología social. Un tema claro, en psicología social se ven. Sí, entonces, se va a valorar la importancia de la hermenéutica para la disciplina, y lo que abre es un camino de posibilidades para el trabajo social, para poder interpretar lo simbólico, los discursos que las personas tienen de su propia realidad y cotidianeidad, de su mundo de la vida, como diría Juan Agüero. Sí. Bien. El marxismo y la teoría crítica. Ya estamos. ¿Van bien hasta acá? Adriana. Sí. A ver. Mientras me tomo un vasito de agua. Sí. ¿Querés que lea? No, que voy bien. Va bien, genial. No, ahí sigo. La influencia entonces de la teoría crítica en las ciencias sociales se va a dar a partir de Hegel, Marx, Gramsci, Lukács, Habermas, Horkheimer. Acuérdense, como les digo nuevamente, en el otro texto está también bien los autores dividido por autores que propone cada autor para poder complementar con este texto. Habías dicho, está en el campus el cuadro, yo igual creo que lo imprimí, pero ahora ni si bien no, terminamos la clase, lo visualizo ahí por el campus, se los muestro. porque si no también puede estar en archivos de acá de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp también está. Sí.
Desde una perspectiva dialéctica conciben la realidad como un producto de la actividad humana. La praxis, la realidad, va a estar analizada desde el marco del capitalismo, ¿sí? Va a estar contextualizada. La realidad para Marx es conflictiva, debido a la contradicción que hay de intereses entre las clases sociales y las relaciones de producción capitalista. ¿Cómo decía la realidad como producto de...? Porque me quedé ahí, estaba anotando. La realidad es conflictiva, ¿sí? Sí, Debido a que hay una contradicción de intereses existente en la sociedad entre las clases sí, sociales y las relaciones de producción capitalista. sí, Que la praxis, la realidad de eso, es analizada dentro del marco del capitalismo. bien. O sea, que acá ya estamos contextualizando a la realidad. No solamente Sí, desde la vivencia de los sujetos, sino desde- desde lo colectivo, desde lo macro, desde el objetivo. Que luego podemos ver cómo esa realidad se introyecta en cada uno de esos sujetos, creando significados y moldeando sus acciones. Habermas afirma que el dinero y el poder son los principales mecanismos utilizados por el sistema capitalista para colonizar el mundo de la vida. Entonces lo que hace es analizar su teoría comunicativa, los mecanismos que el sistema mundo utiliza para invalidar la tradición, la solidaridad. Entonces van a estar Horkheimer y Honneth, que señalan que el capitalismo bloquea el desarrollo de la razón. No la elimina, la deforma, la convierte en una razón egocéntrica, instrumental, que pierde el vínculo con lo social. Entonces, el principal medio que la sociedad dominante utiliza para convertir esta racionalidad en irracionalidad, señalan estos autores, es limitando el acceso a la educación, para impedir que los individuos desarrollen la capacidad de razonamiento, de cuestionamiento, de crítica. Entonces, acá estamos viendo cómo distintas herramientas, discursos del sistema capitalista generan una irracionalidad, ¿no? Y no permiten un determinado acceso para que el individuo pueda cuestionarse y pueda poner en crítica ese sistema. Las dinámicas mismas del capitalismo, como la división y la mecanización del trabajo, así como el intercambio de las mercancías, fomentan que las otras personas sean percibidas también como cosas, como objetos, a los que se reconoce según los intereses propios. La teoría crítica lo que plantea es la posibilidad de que dicha realidad sea transformada, apuntando así hacia el cambio social, a través de la conciencia, de la reflexión crítica y de la lucha para cambiar las normas de distribución. Esto es, a través de una praxis crítica. Se relaciona con el interés transformador y emancipador, ya que pretende trascender los intereses contrarios y también liberar a los individuos de esta dominación. La manera de lograrla discrepa según los autores. ¿Qué contribuciones hace la teoría crítica, digamos, al trabajo social? Bueno, dice que en la década del 70, con la reconceptualización en América Latina y en México, el movimiento. claro, la teoría crítica comienza a tener influencia importante en la formación de los trabajadores sociales. A partir de la reconceptualización, entonces, la intervención fue concebida como un proceso ya sociopolítico, que inicia una reflexión teórica de los problemas. Entonces, en el análisis de la realidad, comienza a considerarse las variables económicas y políticas. ¿Sí? Las personas pasaron de ser clientes pasivos, conformistas e incapaces, a ser sujetos con capacidad crítica y de transformación. El sujeto de intervención de los trabajadores sociales fue reconfigurado, pasando de lo individual a la estructura socioeconómica. Se busca revertir las situaciones de desigualdad, de discriminación, de pobreza. Y recuerden que nosotros veíamos que los objetivos se reorientaron ya no, como vimos antes en el positivismo, apoyando a la reproducción del sistema a través de la adaptación de los individuos, a los cuales se disciplinaba, se reeducaba,
sino que ahora se pretende generar en los sujetos la conciencia crítica y la participación colectiva, para poder favorecer en la develación de las contradicciones que tiene este sistema capitalista. Entonces, en los 90, la teoría crítica luego va a comenzar a perder terreno en la academia, o sea que va a tener ese auge entre los 70 y los 90. Y las nuevas ideas implantadas por el neoliberalismo no solo permearon a la economía, sino también a la educación y en especial a las universidades. Acuérdense que a partir de los 90 el neoliberalismo comienza a tener fuerzas. Y volvemos a esta primera parte que leíamos, acá arriba, al post-ideológico, ¿no? Al proyecto sociopolítico actual, ¿sí? Donde hay una pospolítica y una negación de lo político y una negociación empresarial. Volvemos ahí, en los 90. Espérate que ahora... Acá estamos. Entonces, el bloqueo del desarrollo de la razón colectiva se convierte así en la principal estrategia del capitalismo. Venimos de un positivismo, donde primaba el individuo, donde la realidad social era externa. Pasamos por la crítica, el paradigma crítico. Ahí empezamos a ver ya el sujeto dentro de un marco, que es el sistema capitalista, el sujeto en comunidad, en colectividad. Empezamos a entender la intervención social desde lo político, ¿sí? Pasando anteriormente por la hermenéutica, que también recuperamos los significados de esos sujetos en torno a su realidad social, la interpretación, el sujeto activo, bueno. Y llega a los 90 y empieza a haber un bloqueo de esta colectividad, de esta razón colectiva que de alguna manera propone también el paradigma crítico. Entonces, la deformación de dicha razón en razón individual estratégica asegura la legitimación de nuevo de este sistema. Y se ponen en marcha nuevos mecanismos que destacan el miedo, la inseguridad y el sufrimiento. Derechos humanos. La perspectiva de derechos humanos es la conquista progresiva de diferentes derechos civiles, sociales, políticos, dicen, que lo que implican son consecuencias también. Estas conquistas implican consecuencias filosóficas, políticas, éticas, jurídicas, y que tienen un gran impacto en la sociedad. Elementos claves de la transformación política y en las dinámicas de funcionamiento, tanto en el nivel micro como también en el nivel macro. Surge como una crítica a los paradigmas tradicionales y se basa en los valores compartidos, las exigencias de la dignidad y de los derechos humanos fundamentales. Bajo este prisma del constructivismo y de la interacción de las personas, quienes son agentes de cambio. La autonomía se presenta como eje vertebrador, en la que la adquisición de dichos derechos, siempre y cuando el entorno favorezca a esas transacciones necesarias. ¿De qué manera contribuye esta perspectiva de derechos humanos al trabajo social? En la necesidad de velar porque las personas gocen de dichos derechos, denunciando las causas que dificulten su existencia. El trabajo social debe centrarse en sus intervenciones en la autonomía de las personas, en potenciar esa autonomía y en el desarrollo personal y en la superación de circunstancias que impidan el goce de los derechos humanos. Y por último, el pensamiento decolonial, que a pesar de considerarse un paradigma emergente, surge de manera previa a la Ilustración, desde el proceso mismo de la conquista de América, como discurso contrario a la visión de la modernidad, ¿no?, que se instaura, y de desarrollo, planteando una ruptura con el pensamiento hegemónico de Occidente. Acuérdense que la ciencia moderna hegemónica es el discurso de la modernidad europea, que se instaura con la colonialidad.
Eso lo vemos también en el texto de Juan. Bueno, le estoy haciendo mucha prensa al texto de Juan. Busca superar la visión eurocéntrica de que el saber y la ciencia vienen de Occidente. Su principal fundamento filosófico se encuentra en la filosofía de la liberación, que es el pensamiento donde resurge en Latinoamérica a finales de los 60, y como pensadores de esta filosofía están Dussel en Argentina, Leopoldo Sea en México, Arturo Ardao en Uruguay, y lo que hacen es constituir un movimiento emancipador que va a ir más allá del contradiscurso, al plantear también nuevas formas de conocer y de analizar la realidad. No se quedan en la crítica, recuperando la propia historia y así también las experiencias de vida y el saber de los pueblos originarios. El pensamiento decolonial lo que hace es buscar establecer, desde una visión de frontera, el sitio que ocupamos en América Latina, en la historia universal, y el papel también como actor principal, porque la colonia no habría existido ni la modernidad sin la participación de Latinoamérica, ¿no? La realidad social es vista más allá del enfoque eurocéntrico. La colonialidad a la que se opone este planteamiento no es solo política y económica, se trata de una matriz colonial, compuesta principalmente por 4 ejes: la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la del ser y la de la naturaleza. Y la colonización no es externa, sino que también es interna. No es solo del pasado, dice Vázquez, sino que es vigente y atraviesa nuestra realidad social desde distintos ejes, separando a los grupos por raza, por sexo, por generaciones y todas las formas de exclusión posible. ¿Qué contribuciones va a hacer el pensamiento decolonial al trabajo social? En el caso de Latinoamérica se puede observar el origen del trabajo social vinculado a la colonia y su profesionalización se mantuvo alineada con el proceso de tecnificación pretendido por diversos organismos internacionales, cuya finalidad era el desarrollo de la región, ¿no? Como proponiendo esa línea de desarrollo de la modernidad europea. La crisis enfrentada por la disciplina coincide con la presentada por las ciencias sociales, sentando las bases de la filosofía de la liberación. Etapa de reconceptualización nuevamente para la disciplina. Nuevas formas de conocer e intervenir en la realidad social. Buscan trascender las relaciones verticales, jerárquicas, dominantes, marcadas por la tecnificación fundamentada en la cientificidad positivista, mistificando la técnica y marcando una distancia insoslayable con los sujetos principales. Pretende lograr acercamientos dialógicos con el sujeto social, considerándolo como un sujeto colectivo y activo, cuyos saberes y recursos son valorados y reconocidos, retomándolos en el análisis de la cuestión social y en la intervención. La intervención social de forma colaborativa al combinar saberes técnicos o profesionales con los saberes de la vida. Y acá me detengo un poquito en lo que dicen estos autores, en un esfuerzo por dar voz. Y creo que el dar voz nos ubica en un lugar asimétrico también de esos sujetos de intervención. Nosotros no tenemos esa autoridad para poder darle voz o no darle voz a distintas comunidades. Esas comunidades hablan por fuera, ¿no? de mi intervención. Entonces no habilitamos o deshabilitamos o desacreditamos las voces. Esas voces hablan y han hablado antes de que nosotros o nosotras nos acercáramos a esa comunidad, por ejemplo. Entonces eso de dar voz es como que suena raro, rari, dirían. Entonces está bueno no captar todo de los autores o de las autoras, también poner en tensión algunas cosas que traen. Claro, claro. El compromiso ético-político entonces de la profesión conlleva al requerimiento de analizar nuestra realidad vinculada a las condiciones sociohistóricas particulares y a partir de la propia experiencia.
lo cual busca enriquecer la disciplina, recuperando y creando fundamentos y lógicas a partir del trabajo con las bases. Juan, en otro texto que es El mundo de la vida, un trabajo social, él habla de que no es posible hacer trabajo social desde ningún lugar, desde ninguna parte. ¿Sí? Y como propone Donna Haraway también en el, a ver, yo lo tenía acá, a ver si no se me tilda nada. Ahí se me tildaba todo. Tengo la compu al límite. Acá. Este es el power de cartografías epistemológicas feministas. Sí. Bien. Donna Haraway habla, acá en chiquitito vemos, dice, el truco de Dios, va a mencionar a ella, que es la capacidad que tiene esta ciencia moderna, ¿no? De hablar con autoridad acerca de todo el mundo desde ningún lugar social en particular, ni desde ninguna perspectiva humana, solo porque es científico, ¿no? Entonces la importancia, como dicen acá los autores, a ver si vuelvo. De poder situarnos a la hora de hablar. Me fui a otro. Al que vamos a ver en la próxima clase. Acá. Bien. Entonces el trabajo social descolonial realiza una fuerte crítica a las relaciones de poder surgidas a partir de la imposición de conocimientos, presente de manera formal entre sociedades, misma que se extiende a las ciencias entre sí, así como entre disciplinas y los grupos. Las reflexiones finales. ¿Para qué se necesita disciplina, ¿no? ¿Para qué disciplinarse? Y Silvana y Juan proponen, nos invitan a pensar un trabajo social indisciplinado, a que surja la rebeldía y la irreverencia en la intervención para hacer posible la percepción aguda de la realidad social y que seamos capaces de ver lo invisible y de escuchar lo inaudible. Disciplinarse, como Foucault denomina, subordinación de las disciplinas, subordinarnos a un sistema de control en la producción del discurso. Centrar la mirada en una praxis indisciplinada requiere trabajadores sociales situados, enraizados en un origen o en un proyecto asociado a un grupo humano con el cual se identifique un sentido de la existencia y de la acción y dejar de cargar el peso del positivismo descarnado. Y justo ya que habría acá, este texto que vamos a ver el viernes que viene. ¿Cuál es el texto del viernes que viene? Ahí te muestro. Está en la bibliografía. A ver. Es razón neoliberal e investigación, resistencias desde el trabajo social. Que más allá de la experiencia chilena, que vamos a obviar un poco, vamos a hablar de la racionalidad neoliberal y cómo se puede hacer investigación desde una resistencia, desde la investigación en trabajo social, ante determinada racionalidad. O sea, venimos hablando de cómo hay distintos paradigmas que han construido formas de ver el mundo y de intervenir en ese mundo. Hasta que llegamos al pensamiento descolonial, ¿no? Ahora lo que vamos a proponernos es, desde el trabajo social específicamente, desde la investigación en trabajo social, cómo poder resistir y reinventar formas en la investigación para salirnos de esa racionalidad neoliberal. Dado que a la hora que investigamos también hay una estructura neoliberal en nuestra investigación, en las burocracias, en el campo de la investigación. Entonces, bueno, vamos a ir acá, dice, el resumen del texto dice, nos enfrentamos a una era en que la racionalidad neoliberal
ha colonizado la forma de producción de conocimiento a escala global. ¿Sí? Se ha construido una única forma de construir conocimiento. Si no es como la ciencia moderna occidental dice, no es conocimiento científico, ¿no? Entonces, una serie de dispositivos permiten medir la productividad investigativa e incentivan también a partir de sus parámetros un tipo de conocimiento que se ha vuelto el hegemónico. En este artículo lo que hace esta autora es analizar las maneras en que el trabajo social ha incorporado estas dinámicas de producción de conocimiento y se examinan posibilidades de convertir la investigación en un acto de resistencia frente a esta racionalidad neoliberal que es promovida por las políticas actuales de generación de conocimiento, trayendo la discusión las nociones de investigación colaborativa y de compromiso público. O sea, esto es lo que va a presentar, es como enseguidilla del texto anterior, y que el texto anterior lo pueden complementar muy bien con el texto también del de Juan, el cuadro. Así que vayan sumando desde los distintos autores cómo aportan a estas matrices para después ya tener ahí la materia prima para fundamentar su proyecto de investigación. Perfecto. Bueno, ahora si quieren hacemos preguntas, vamos ahí a ver, pero antes voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar y luego lo voy a subir al campus. Bien.